pensadores venezolanos, latinoamericanos, se han preguntado por qué el país está como está. ¿Por qué ayer los adecos y los copellanos prometieron una democracia que le diera al pueblo no solamente libertad, sino bienestar social? Y unieron esfuerzos junto con el Partido Comunista, sectores democráticos y revolucionarios, para derrotar al perejimanismo el 23 de enero de 1958, bajo estos argumentos: mayor libertad, mayor democracia, mayor justicia social, mayor bienestar. Y nada de eso se logró, a pesar de que hemos tenido y hemos gozado de algo que muchos países no tienen, que es esa industria, o esa bendita o maldita industria minero extractiva, donde necesariamente hay que hacer referencia del petróleo. ¿Para qué nos ha servido a nosotros el petróleo? ¿Realmente ha satisfecho las necesidades del pueblo venezolano esa renta petrolera? Se ha utilizado en función, como decía Arturo Uslar Pietri, de sembrarlo, de crear infraestructuras, de crear fuentes de trabajo, de garantizar la seguridad alimentaria, de garantizar la vivienda, de garantizar una mejor educación, de tener mejores universidades, de tener mejores carreteras, de tener mejores edificaciones, mejores parques, mejor servicio de agua, mejor servicio de electricidad. ¿Para qué ha servido el petróleo? Y el presidente Chávez cuestionó a ese puntofijismo, a esos gobiernos de Acción Democrática y COPEI, 40 años de gobierno, y les decía: ustedes no utilizaron el petróleo para que fuera instrumento de bienestar para el pueblo venezolano. Y el petróleo hoy día es bienestar para el pueblo venezolano. Hemos logrado mayor bienestar social. Hemos acabado con el desempleo. Hemos acabado con la falta de vivienda. Hemos mejorado el sistema educativo venezolano y nuestras universidades. Hemos acabado con la pobreza, a pesar de la suma millonaria que por renta petrolera hemos tenido durante estos 10, 11, 12 años de gobierno revolucionario o de socialismo del siglo XXI. O hemos repetido la triste historia del puntofijismo y han gobernado como gobernaron los adecos y los copellanos, donde el pueblo obstinado tuvo que desalojarlos del poder. ¿Qué ha pasado realmente con eso que llaman petróleo? ¿Hasta dónde ha rendido beneficio? ¿O hasta dónde nos ha traído males peores que si no tuviéramos petróleo? El doctor Arturo Uslar Pietri, en relación a esta situación, nos dice lo siguiente: amigos invisibles, hay una sola cosa que Venezuela tiene que hacer, que es eso que yo he llamado sembrar el petróleo. Es decir, esa es una riqueza transitoria, que no la producimos los venezolanos, que la recibe el Estado por un azar de las leyes y que la distribuye a su leal saber y entender, generalmente de una manera muy paternalista y muy poco práctica. De modo que lo primero que habría que hacer es eso, sembrar el petróleo, hacer un plan nacional por medio del cual esa renta deje de ser una renta y se transforme en una remuneración de trabajo, en una remuneración de creación, en un motor de la economía venezolana, que no lo es hoy en día. Hoy en día somos, en el más estricto sentido de la palabra, un país subsidiado. Mientras no hagamos eso que llamaba yo sembrar el petróleo,
El país está amenazado gravemente. El país es más que una realidad económica, una apariencia. Seguimos siendo un país subvencionado, un país pensionado, un país improductivo. Si en este momento, por un azar infortunado del destino, los precios del petróleo bajaran de una manera importante en el mercado mundial, Venezuela sería un caso para la Cruz Roja Internacional. Aquí vendrían a repartir sopas en las esquinas. Venezuela es un país políticamente muy inmaduro, un país además que tiene un grave peligro, que es que no sabe cuáles son sus debilidades, que no conoce bien cuáles son sus flancos débiles, que no está haciendo nada para reforzarlos o para prevenir cualquier catástrofe. En eso estamos viviendo felizmente una vida de parásitos. El verdadero problema central de Venezuela, el problema fundamental, el que debería ser tema de enseñanzas de la escuela primaria y de reflexión en todos los sectores, es que este es un país vulnerable, este es un país improductivo. Si algo presenciamos es el fin de las ideologías. El mundo estuvo envenenado de ideologías hasta ayer y hoy en día no hay ideologías en el mundo. Hoy en día no hay propuesta mágica en el mundo. Hoy en día no hay sino trabajo, producción, organización. Aquí estamos discutiendo por Pedro o por Juan, pero no estamos discutiendo la viabilidad de un proyecto nacional. La inteligencia venezolana tiene una responsabilidad como no la tuvo nunca antes, una posibilidad parecida a la que tuvo en el momento en que surge la generación de independencia, o a la que tuvo cuando surgen los discípulos de Vargas o los de Ernst y Villavicencio. Es decir, más allá del petróleo, de las transformaciones del petróleo, entender al país que los rodea, dimensionarlo en su verdadera dimensión, ponerlo en relación con el mundo, hacer de la ciencia un instrumento de desarrollo nacional adaptado a las dimensiones y a las posibilidades del país, olvidarse de teorías y de ideologías importadas y de imitaciones, hacer una cura de realidad y de posibilidades para ponerse a realizar lo que ahora deberíamos intentar y que tantas veces no quisimos ni siquiera pensar en ello, realizar la Venezuela posible, el país mejor que podemos hacer con los recursos humanos y materiales de que disponemos. No un país de utopía, no un país de imitación y copia, el país que nos revele el estudio paciente, la capacidad creadora de la inteligencia venezolana aplicada a la realidad del país y a la situación del mundo y a la relación de lo que somos con respecto a lo que hemos sido y a lo que podemos ser. Esa labor es la que hoy en día no Vargas, no Ernst y no Villavicencio, sino las universidades venezolanas, los centros de estudio venezolanos, los hombres de pensamiento de Venezuela tienen por delante. Si ellos no la entienden así y si ellos no la realizan así, nadie lo va a poder realizar ni nadie lo va a poder suplir. Es una tarea que les incumbe, es una tarea que les exige la historia y que les exige el tiempo, y es una de las más hermosas, de las más importantes y de las más heroicas tareas que fue ofrecida nunca a una generación de venezolanos. Bien, todas estas apreciaciones nos lleva a nosotros a pensar de qué nos ha servido tanta riqueza. Y yo sigo insistiendo, es el modelo social y económico que tenemos, por haberlo importado, porque no nos pertenece a nosotros. Llámese capitalismo o socialismo, modelos agotados que a pesar de los recursos que tenemos, ha impedido que esos recursos lleguen con plenitud a beneficiar a todos los venezolanos. En este mismo libro, Un tercer camino, la unidad Vía Yala, que escribí en el año 2002, se planteaba lo siguiente: necesitamos realmente desarrollar un camino propio, una revolución propia,
sin apellido y patrocinio de ningún tipo. No es positivista, ni funcionalista, ni estructuralista, ni tampoco marxista. Es una revolución que nos permita repensar el pasado y el presente. Es una revolución contra la racionalidad y la ideología dominante que siempre ha negado nuestra riqueza cultural y étnica de nuestro entorno real. Es una revolución donde lo indiano y la negrura se torna subversivo. Es la respuesta de los derrotados y vencidos desde el mal llamado descubrimiento hasta nuestros días. Es una revolución donde nuestra riqueza pluricultural y multiétnica se abre paso y comienza a generar espacios convivenciales como respuestas necesarias frente a la dominación. Es un proceso dialéctico que se hace presente en el que más temprano que tarde producirá la ruptura histórica de la dominación y hará posible la construcción de un tercer camino distinto a los modelos civilizatorios realizados por el capitalismo o los llamados socialismos, haciendo posible la materialización de nuestro propio futuro. El planteamiento de nuestro Simón Rodríguez cada día toma mayor vigencia. ¿Dónde iremos a buscar modelos? La América española es original. Originales han de ser sus instituciones y su gobierno. Originales los medios de fundar uno y otro. O inventamos o erramos. No inventemos modelos extranjeros. No imitemos modelos extranjeros. Planteamiento cierto y muy vigente de nuestro maestro Simón Rodríguez. Hasta una nueva oportunidad.